Bienvenido a esta nueva clase del curso de método de explotación. Les habla Luis Álvarez Paredes, profesor de este curso, y hoy día vamos a hacer una introducción a los métodos de explotación. Para comenzar a hablar acerca de los métodos de explotación, tenemos que hablar acerca del concepto de reservas mineras de un yacimiento. Bien, es para poder entender para qué nos sirven los métodos de explotación. Para esto vamos a recordar algunas cosas que aprendimos en las clases anteriores, en donde explicamos que la primera etapa de un proyecto minero consiste en la búsqueda de un cuerpo mineralizado a través de una etapa de prospección y exploración, en donde se determina una anomalía geológica, principalmente a nivel superficial, y a través de esos indicios superficiales se toma la decisión de hacer una campaña de sondaje. Al realizar una campaña de sondaje, ya sea por aire reverso o diamantina, se recupera información de lo que está pasando en el subsuelo y se representa a través de un modelo geológico y se obtiene la forma de un depósito mineral o del cuerpo mineralizado, que en su interior contiene recurso mineral. Luego se pasa a una de las etapas más importantes, que es la categorización de esos recursos. Cuando yo categorizo esos recursos por diferentes técnicas que existen, que se aprenden en los cursos de estimación o geoestadística, yo voy a obtener o voy a lograr dividir mi recurso mineral en tres grandes sectores: recursos medidos, indicados e inferidos. Esta división principalmente se realiza a base de la cantidad de información que dispongo del sector. Los recursos medidos es por donde yo tengo el sector que tiene mayor cantidad de información, por lo tanto yo confío en las leyes de ese sector. Los recursos indicados, existe una menor cantidad de información, tal vez la cantidad de sondajes que está en ese sector es menor, y los recursos inferidos es un sector donde no hay mucha información, sino que yo estoy infiriendo, estoy proyectando qué ley debería estar presente en ese sector. Entonces esta es una etapa importante. ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa los recursos inferidos salen del proceso. Por la baja confianza que tengo en ese sector, yo no puedo planificar o diseñar métodos de explotación en ese sector. Por lo tanto, ahora lo que me queda, que solo son los recursos medidos e indicados, pasan a llamarse reservas mineras. Los recursos medidos pasan a llamarse reservas probadas y los recursos indicados pasan a ser parte de las reservas probables. Pero esto pasa a ser la reserva minera del sector, de ese depósito. Luego se aplica un concepto llamado ley de corte económica. Esta clasificación que está acá simplemente me dice que el proceso de estimación se llevó de forma confiable en ese sector, pero no significa que las leyes de ese sector sean rentables. Por lo tanto, ahora se aplica un concepto llamado ley de corte económica que me identifica o discrimina qué sector es rentable de explotar y qué sector no lo es. Por lo tanto, finalmente, de todo este sector que había sido bien estimada su ley, ahora yo determino que esos son realmente los sectores viables de ser explotados económicamente. Por lo tanto, este sector de acá pasan a ser mi reserva económica. ¿Por qué es importante eso? Porque son en las reservas económicas donde yo voy a aplicar el método de explotación, ya sea un método cielo abierto que va a extraer cierta porción de esa reserva económica, o un método subterráneo que también puede extraer cierta porción de esa reserva económica. Ese tonelaje que estos métodos de explotación logran recuperar pasan a ser llamados reservas minables, los cuales en cierta ocasión, dependiendo del método de explotación, se contamina el mineral con presencia de estéril. Una definición clásica de un método de explotación es que es una forma geométrica para realizar la extracción de mineral. Por lo tanto, para poder completar la forma de este método, sí o sí yo tengo que incorporar ese porcentaje de estéril no rentable dentro de la explotación. Por lo tanto, por eso es importante. Los métodos de explotación se llevan a cabo dentro de la reserva económica, que son parte de las reservas mineras, que son los sectores confiables del depósito. Bien, así que esta línea segmentada que está acá es lo que corresponde al depósito original que se encontró, pero si nos damos cuenta, simplemente lo viable de ser extraído corresponde a este sector de acá y a este sector de acá. Y eso es finalmente lo que se va a extraer, porque ahí se aplicó el método de explotación. Este material
que no va a salir con una ley intacta, sino con una ley contaminada, llamada ley diluida, y además no se va a lograr recuperar toda la reserva económica, sino una parte. Eso se conoce como recuperación mina. Eso va a ser enviado a superficie, y lo que estoy enviando a superficie, que corresponde a la reserva minable, es lo que va a ser procesado en la planta. Bien, por eso es importante tener claro cuál es la relación del método de explotación con el yacimiento. Es fundamental. Entonces esto nos ayuda a enlazar lo que aprendimos en las últimas 2 clases con esta nueva clase de introducción a los métodos de explotación. Adam Smith, un economista, se dice que fue la primera persona que se escribió en el año cerca de los años 1770 acerca del negocio minero. Y él explicaba de que la minería en esa época, hace muchísimo tiempo, ya era una de las industrias que llevaba a la mayor cantidad de inversionistas a la bancarrota. Y básicamente eso se sigue manteniendo hoy en día. La minería necesita de muchos estudios detallados y una buena planificación para poder salir adelante y para que este negocio sea. Ahora vamos a ver acerca de una definición de los métodos de explotación. Básicamente una de las definiciones más importantes es que consiste en una forma geométrica que se utiliza para llevar a cabo la explotación, o sea, la extracción del mineral confiable y económico de un yacimiento minero. Básicamente los métodos de explotación, muchos, consisten también en la división de la mineralización o del yacimiento en unidades de explotación para llevar a cabo la extracción del mineral de forma más selectiva. Bien, dependiendo del método de explotación, eso se pueden llamar paneles, se pueden llamar bloques de explotación, se pueden llamar caserones. Entonces eso va a depender de cada método de explotación. Y aquí hay un tema importante donde se lleva a cabo la explotación del mineral, por lo menos a nivel nacional. Eso es conocido como una mina. Bueno, y eso sucede en todas las partes del mundo. Pero acá a nivel nacional se da la situación de que las minas son más conocidas como faenas, un término que es muy chileno, si se puede decir. Y es importante destacar desde ahora que los métodos de explotación o las formas que tengo para extraer el mineral pueden ser algunas metodologías tanto que se clasifican como métodos de cielo abierto y otro conjunto de alternativas se clasifican como métodos de minería subterránea. Básicamente, para hacer una diferencia entre las dos alternativas, los métodos de cielo abierto básicamente, o se puede decir de que comienza la extracción del mineral desde la propia superficie topográfica, logrando tener contacto con ese mineral. En cambio, un método subterráneo es un método que me obliga a la construcción de piques, chimeneas, rampas para profundizarme en el macizo rocoso para ir a buscar ese mineral. Pero la mayoría de los métodos de explotación requieren de una etapa de desarrollo, poder remover cierto porcentaje de estéril para poder llegar a la zona mineralizada, realizar algunas infraestructuras de preparación con el fin de poder extraer el mineral y luego la etapa de explotación en sí o de producción, que consiste ya en la perforación, tronadura, cargueo y transporte para sacar ese mineral quebrado a superficie para ser procesado en una planta. Bien, pero esto va mucho más allá. Aparte de los métodos que hoy en día conocemos de la minería a cielo abierto y subterránea, hoy en día se están creando nuevos métodos de explotación para minería submarina. También se están creando nuevos métodos de explotación o alternativas de explotación para la minería espacial. Ya hay empresas que se están orientando y están invirtiendo bastante dinero para dedicarse a este tipo de minería o cacería de asteroides, como ellos la han denominado. Bien, entonces los métodos de explotación van evolucionando con el tiempo. Siempre cada cierta cantidad de tiempo o cantidad de años va apareciendo una nueva alternativa de explotación.
Por lo tanto es algo bastante dinámico, pero también es cierto de que muchos de los métodos de explotación que seguimos utilizando hoy en día son métodos que provienen de los años 1800, son métodos bastante antiguos que han permanecido en el tiempo. Ahora vamos a conversar acerca de la diferencia entre la minería a cielo abierto versus la minería subterránea. Básicamente, la minería a cielo abierto es mucho más económica y mucho más productiva que la minería subterránea. Se puede aplicar el concepto de minería de escala, se puede trabajar con equipos de gran tamaño, los que me permiten aumentar mis tasas de producción en el proyecto. Al tener mayores tasas de producción, logro una mayor producción al final del mes, lo que me genera una mayor cantidad de utilidad y una mayor rentabilidad en el negocio, en comparación a la minería subterránea, que no me permite el ingreso de grandes equipos por el espacio o principalmente por estar trabajando bajo tierra en galerías o túneles que no superan generalmente las dimensiones de 6 por ancho por 6 de alto. Por lo tanto, los equipos se ven restringidos en sus dimensiones para poder operar en condiciones subterráneas. También la minería a cielo abierto, al poder trabajar con equipos mucho más grandes, se vuelve una minería más económica. Los costos tienden a descender. En cambio, la minería subterránea, al trabajar con equipos más pequeños y tasas de producción más bajas, es una minería de costos mucho más altos en comparación a la minería cielo abierto. También las tasas de producción son mucho más bajas. Entonces, una gran lección es que siempre para un proyecto minero, siempre la primera alternativa a analizar o a estudiar es estudiar la extracción del mineral vía cielo abierto. Y en una segunda opción se busca la posibilidad de aplicar un método subterráneo, siempre y cuando la extracción por vía cielo abierto no sea rentable de ejecutarse. Pero el método subterráneo o los métodos subterráneos presentan una ventaja especialmente en aspectos sociales sobre la minería cielo abierto. La minería a cielo abierto, para tener tasa de producción alta, necesita una alta extracción de mineral y el método se caracteriza por una alta extracción de estéril en muchos casos, especialmente en el método open pit, lo que genera grandes botaderos en superficie. Por lo tanto, una mina a cielo abierto aplicando el método open pit requiere una gran cantidad de superficie para llevar a cabo sus operaciones. En cambio, una mina subterránea, la cantidad de superficie es relativamente pequeña en comparación a las de cielo abierto, ya que la mayoría de las operaciones se están llevando vía subterránea y la cantidad de estéril que se extrae desde la mina subterránea es muy baja en comparación a una mina a cielo abierto. Por lo tanto, socialmente, el utilizar menos espacio y el generar menos residuos en superficie, mira la minería socialmente, se ve a la minería subterránea mucho menos contaminante y mucho menos agresiva contra el medio ambiente. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Pascualama, un proyecto en la alta cordillera de la tercera región, vía cielo abierto, la comunidad se opuso tajantemente a la implementación del proyecto. Finalmente el proyecto fue cerrado, pero siempre existió el planteamiento de que podía ser subterráneo, de que podías seguir ese sistema de explotación. Tal vez no era lo más rentable para la empresa, pero tal vez sí era una forma de llevar a cabo la operación de ese proyecto y que la sociedad no castigaba de la misma manera que lo hacía con su proyecto por Open Pit. Por lo tanto, se puede decir que tanto proyectos mineras cielo abierto como proyectos mineros subterráneos tienen ciertas ventajas y desventajas, aunque muchas veces cuál sistema de explotación voy a implementar depende de las condiciones de la topografía, depende de la forma de la mineralización y principalmente la variable crítica para poder seleccionar entre cielo abierto o subterráneo en la profundidad de la mineralización.
existen ciertas profundidades en que ya el método cielo abierto ya no es fiable de aplicar. Generalmente sobre 100 metros de profundidad que se encuentre el mineral, ya los métodos de explotación subterráneo son los viables para la explotación de esos yacimientos. Ahora vamos a conversar acerca de los métodos que pertenecen a la minería a cielo abierto en esta introducción. Principalmente estos métodos se dedican a la explotación de yacimientos que llegan a aflorar o a estar muy cerca de la superficie. Se caracterizan por también en ciertas ocasiones tener que remover estéril que está cubriendo a la mineralización, y los métodos de cielo abierto son los métodos más utilizados en la minería a nivel mundial. Bien, se puede decir de que la minería a cielo abierto es una de las metodologías más utilizadas a nivel mundial, especialmente el método Open Pit, la explotación de minerales metálicos. Se puede decir que el 80% del cobre que proviene o que se extrae a nivel mundial viene de faenas tipo Open Pit, que pertenecen al grupo de minería a cielo abierto. También una de las características importantes de este método es que al ser un método que puede aplicar economías de escala en varias de las alternativas de los métodos de explotación de cielo abierto, puede realizar la explotación de minerales de muy baja ley y puede hacer que esa explotación sea rentable. Se puede decir que son métodos que me permiten una alta recuperación del yacimiento. En cierta forma se puede establecer que son métodos selectivos. La minería a cielo abierto es mucho más segura que la minería subterránea. A nivel nacional, la mayor cantidad de accidentes que ocurren durante un año, según la estadística del CERNAGEOMIN, ocurren en faenas subterráneas. El ambiente de trabajo para el personal es mucho más cómodo para las faenas cielo abierto en comparación a las faenas subterráneas. Entonces tiene bastantes ventajas. Acá en este esquema podemos ver los grupos que pertenecen a la minería a cielo abierto. Principalmente la minería a cielo abierto se divide en dos grandes áreas: los métodos mecánicos que requieren del uso de equipos como palas, camiones, y los métodos que se pueden definir como métodos acuosos o de extracción hidráulica. Dentro de lo de extracción mecánica tenemos el Open Pit, que es uno de los métodos emblemáticos a nivel nacional. Tenemos las canteras. Los Open Pit principalmente se dedican a la extracción de metálicos, aunque existen alguna excepción para la extracción de diamantes y carbón. Las canteras se dedican exclusivamente a la extracción de no metálicos. También tenemos a nivel nacional el uso de cantera o alguna variante de estas canteras, como son las calicheras a nivel nacional. Existen métodos que son exclusivos para el carbón, como el método de las descubiertas, el método de las terrazas. Existen otros para la extracción de rocas industriales, como puede ser el método de las graveras o el método de los contornos. Entonces, dependiendo del tipo de mineral que se vaya a extraer, es el método que se puede aplicar. Y tenemos el método de extracción hidráulica, que básicamente acá están todos los que consisten en la extracción de un yacimiento de tipo placer, que se da principalmente en las orillas de los ríos, y la extracción se realiza con agua. Básicamente no se requiere la presencia de perforación y tronadura, por decirlo de alguna manera. Y están los métodos que pertenecen a la minería oceánica, que es la nueva minería que está por comenzar en este año o el próximo en algunos países del mundo. Así que eso pertenece básicamente a una clasificación rápida de la minería a cielo abierto. Ahora vamos a ver una clasificación en lo que es minería subterránea. Son métodos de un mayor costo de operación. La inversión asociada a estos proyectos, a estos métodos, es más baja en comparación a la minería a cielo abierto.
También es cierto que las tasas de producción son mucho menores y son métodos que por lo general me requieren trabajar con leyes mucho más altas que los métodos de cielo abierto. Existen excepciones, como pueden ser los métodos que pertenecen a la rama de los caving, que me permiten trabajar con leyes más bajas. Pero a pesar de esto, los métodos subterráneos son importantes. El 20% de la producción mundial, un quinto de la producción mundial metálica proviene de métodos subterráneos, y nuestro país es importante dentro de esto. El 20% de esa producción total subterránea proviene de Chile, y existen otros países importantes en la minería subterránea como Australia, Rusia, Polonia. Los métodos subterráneos requieren el uso de equipo adaptado para estas condiciones, para andar en el interior de estos túneles o galerías. Necesito de palas adaptadas a estas condiciones, camiones, aunque en ciertas ocasiones logro forzar esto y meter equipos de otro tipo de industria interior mina, como son cargadores frontales, camiones no articulados a interior mina. Entonces nuestro país es un país importante en lo que es minería subterránea, principalmente Codelco. El 8% de la producción que se genera, o el 12% de la producción proviene de Codelco. Principalmente somos un país de minería subterránea metálica, tanto de cobre como de oro, aunque existen algunas excepciones de faenas no metálicas subterráneas, y alguna excepción pasó alguna vez por una faena subterránea de hierro, que como hemos conversado antes, generalmente es viable de explotarse vía cielo abierto por los bajos costos de explotación que me presenta esta minería para un mineral que presenta bajos precios de comercialización. La minería subterránea se divide en tres grandes grupos: los métodos que requieren del uso de autosoportados o que usan pilares de mineral, que no se rellenan esas cavidades una vez extraído el mineral. Están los métodos soportados con relleno, que una vez que se genera la cavidad, esta cavidad se debe rellenar para mantener la estabilidad del ambiente minero del sector o de la operación. Y los métodos que no dejan un caserón, sino que generan el fracturamiento del mineral y luego viene su hundimiento, generando una gran caving en superficie. Bien, son tres grandes métodos muy diferenciados. Cada uno de estos grupos tiene a la vez un conjunto de métodos que le pertenecen. Podemos decir que dentro de los métodos soportados o por pilares o autosoportados tenemos los más importantes: el Ruman-Pila, el Sullivan Stopping. Dentro de los artificialmente soportados que requieren de relleno está el famoso Cut and Fill. También tenemos una variante del Sullivan Stopping llamada Long Hole Open Stope, que a nivel nacional se conoce más como Wedge and Fill. Está String Cake, que temporalmente es un método que está relleno para finalmente realizar la evacuación del mineral. Y dentro de los métodos sin soporte o por hundimiento, tenemos lo más importante, el block caving, el panel caving, y tenemos el Sullivan caving. Y existe una variante, el longwall mining, es una variante válida para la explotación de carbón usando técnicas de hundimiento, que a nivel nacional, y creo que a nivel por lo menos de Sudamérica, no es un método bastante aplicado, pero sí lo es en Canadá, Estados Unidos y en sectores que su minería consiste en la explotación de carbón. Entonces básicamente estos son los métodos más importantes de la minería subterránea, son los que vamos a estudiar en este curso: Ruman-Pila, String Cake, Sullivan Stopping, Cut and Fill, Sullivan Caving, Block Caving, junto con su variante Panel Caving, que es un ícono a nivel nacional de nuestro país. De los métodos subterráneos, los que más se utilizan pertenecen al, veamos esta imagen primero, al Sullivan Stopping, luego Ruman-Pila, en menor cantidad los Cut and Fill, y la última cantidad, o los con menor presencia, corresponden a los Block Caving. Existen más faenas incluso de String Cake a nivel nacional que de Block Caving. Pero, esto es importante, esas pocas faenas de block caving que principalmente pertenecen a Codelco
obtienen casi el 80% de la producción nacional. Es importante. Bien, entonces son los métodos más productivos. Sobre los costos vamos a ver algunos parámetros importantes de los métodos de explotación, que va a abarcar principalmente el Open Pit junto con el grupo de métodos subterráneos que nombramos. Dentro de esto podemos resaltar que el Open Pit es uno de los métodos más económicos, generando costos operacionales cercanos a $1 en comparación a métodos subterráneos que están bordeando los 15, 18 dólares la tonelada. El método subterráneo más económico son los block caving, panel caving. El método subterráneo de mayor costo es el cut and fill, pero a pesar de ser el cut and fill el método de mayor costo, es el mejor método de explotación que existe para vetas, generando una muy baja dilución y una muy alta recuperación del yacimiento. Sobre temas de recuperación, la recuperación minera consiste en el porcentaje que logro extraer de la reserva económica. Fue con lo que comenzamos esta clase. No todos los métodos logran una buena recuperación, porque muchos de los métodos, especialmente los que pertenecen al grupo de los autosoportados, tienen que dejar mineral como un pilar para sostener las excavaciones y evitar el derrumbe de esas excavaciones. Por lo tanto, generalmente los room and pillar con su layer stopping presentan bajos niveles de recuperación. Tal vez acá habla de un 40% en un layer stopping, tal vez esto puede subir un poco a un 60%. Pero el método de explotación con mayor tasa de recuperación son los cut and fill. Los rajos también pueden presentar una alta tasa de recuperación, pero generalmente si un cuerpo mineralizado se proyecta mucho en su profundidad, generalmente la parte superficial se va a extraer por un rajo y la parte de mayor profundidad se va a extraer por técnicas subterráneas. Bien, los métodos subterráneos como los caving también presentan una alta tasa de recuperación, ya que consiste en quebrar la base del mineral y luego el mineral empieza a caer por gravedad, lo que me permite una alta tasa de recuperación, pero también una alta contaminación de ese mineral con estéril, lo que me castiga la ley final del mineral que estoy enviando a superficie. Otro parámetro importante acerca de los métodos de explotación es la dilución. La dilución es la contaminación del mineral con estéril. Existen dos tipos grandes de dilución. Yo cuando diseño un método de explotación que ya definimos como una forma geométrica, en muchos casos el mineral no tiene una forma geométrica. Por lo tanto, el método de explotación en su interior incluye presencia de estéril. Yo estoy dispuesto y acepto ese estéril. Y cuando yo publico mi método de explotación o mi unidad básica de explotación, yo estoy consciente de ese estéril. Y estoy consciente que la ley y el tonelaje de ese estéril lo estoy mezclando con el mineral. Pero eso se conoce como una dilución planificada, porque yo estoy consciente de ese porcentaje de estéril que voy a mezclar con mi mineral. Pero existe una dilución no planificada, que es la sobreexcavación, que termina la explotación de mi unidad básica, de mi caserón, pongámonos en este caso, de un caserón, y ingresa más estéril del que yo planifiqué. Ese estéril va a seguir bajando la calidad de mi mineral que estoy enviando a la planta de proceso, al punto en que lo puede convertir en un mineral no rentable. Tal vez la ley de corte, que es uno de los indicadores que me dice qué mineral es rentable de enviar a planta y cuál no, tal vez, por ejemplo, en una empresa está en un 0.5. Tal vez la ley del mineral que está dentro del caserón es de 0.6. Como yo estoy consciente que además yo lo incorporé un poco de estéril, tal vez la ley del caserón, que lo que voy a sacar finalmente es de 0.55. Está sobre la ley de corte mínima que necesito enviar. Por lo tanto, es rentable la explotación de ese caserón. Pero si por ese motivo empieza a caer más estéril dentro de mi unidad de explotación mientras yo estoy haciendo ya la extracción de ese mineral y mi ley baja a un 0.4, ese mineral ya no es rentable de seguir enviando a planta. Por lo tanto, la sobreexcavación es algo negativo que sucede. En ciertas ocasiones,
Los mineros plantean que a veces la sobreexcavación no es tan negativa. Cuando estamos hablando de que tengo una unidad de explotación o un caserón dentro de un yacimiento, que alrededor de ese caserón hay más mineral. En ese caso lo que va a ingresar al caserón no es estéril necesariamente, sino mineral, tal vez no de una ley muy alta, pero que a la final no me castiga tanto ese mineral o la ley del caserón y voy a aumentar la producción. Pero no es sano ver la sobreexcavación de ese punto de vista. Generalmente en todas las empresas mineras subterráneas la sobreexcavación se castiga con una ley cero para reflejar de que lo que está ingresando al interior del caserón es estéril, es algo que no es rentable de enviar a superficie a las plantas de proceso. Entonces acá podemos ver un indicador o un dato que nos da a conocer básicamente la dilución esperada o la sobreexcavación esperada de los métodos de explotación, y donde se plantea que los métodos que usan caserones presentan generalmente una dilución baja. Es un poco cuestionable, hoy en día las sobreexcavaciones están alrededor de 10-20% para los métodos de caserones, y los que presentan una mayor dilución o sobreexcavación generalmente son los panel caving. Al ser métodos masivos, cae el mineral, cae y también va cayendo estéril junto con ese mineral. Y los métodos con menor dilución son los cut and fill, pero son los de mayor costo de operación. Entonces, ¿por qué se produce esa sobreexcavación? Tal vez problemas operacionales, tal vez la perforación y tronadura no fue tan bien calculada o planificada que al final terminé removiendo más material de lo que se había diseñado inicialmente. Y la sobreexcavación siempre es algo negativo, porque si inicialmente yo tenía planificado sacar 100 toneladas del caserón con una ley del 1%, al caer más estéril, ahora ya no es una ley del 1%, tal vez baja una ley del 0,9%. Y una menor ley significa que voy a poder recuperar menos mineral y voy a ofrecer menos mineral en el mercado y voy a recibir menos ganancia por lo que estoy vendiendo. Y además significa un aumento de costo de acarreo, de transporte. La sobreexcavación significa un volumen adicional o un tonelaje adicional que tengo que remover porque finalmente se mezcló con el mineral que estaba al interior de la unidad básica de explotación o el caserón. Finalmente, en vez de sacar las 100 toneladas, voy a tener que remover 110 toneladas de una ley de menor calidad. Y eso significa un mayor consumo de combustible, mayor consumo de neumáticos, más tiempo en la operación de acarreo. Por lo tanto, es negativo. Hoy en día existen sistemas como los sistemas de CMS, monitoreo de cavidades, que me permiten cuantificar esa sobreexcavación que se está produciendo a medida que voy avanzando en la explotación. Aquí hay una imagen de una unidad del método Boolean Stopping, donde yo puedo identificar dónde se produjo una mayor extracción o un mayor volumen del que se planificó. Bien, y para terminar acerca de hablar de estos parámetros básicos de los métodos de explotación, uno de los más importantes es la tasa de producción o ritmo de explotación. Esta también va a depender del método de explotación. Y podemos resaltar lo siguiente: tasas altas de producción me permiten disminuir los costos del proyecto, los costos operacionales, lo que finalmente significa obtener mayor utilidad en este proyecto, pero también significa acortar la vida útil del negocio. En cambio, tasa de producción más baja me permite vida útiles más largas, me permite o conlleva tener tasa de producción más baja, significa que hay menor productividad, por lo tanto los costos se elevan operativamente, por lo tanto la utilidad del negocio tiende a bajar. Por lo tanto hay que buscar un balance entre tasas de producción o cuantificar de forma correcta la tasa de producción ideal para el método de explotación que voy a utilizar. Dentro de esto podemos buscar alternativas, basarnos en datos históricos de otras faenas para ver qué tasa de producción ellos utilizaban. Podemos usar alguna metodología empírica, usar algunas ecuaciones para determinar estas tasas de producción, y podemos usar procesos de optimización de BAN, como la metodología Hall-Value,
para poder determinar cuál es la tasa de explotación ideal para mi proyecto de explotación. Pero algo importante es que las mayores tasas de producción siempre se van a presentar en minas cielo abierto de open pit. Luego, mayores tasas de producción pueden ser logradas por panel caving y block caving. Y los demás métodos de explotación como sublevel stopping, room and pillar, string, que están condicionadas a tasas de producción entre bajas a medias, no logrando los niveles que presenta un block caving o un open pit. Dentro de la metodología empírica o algunas fórmulas básicas para determinar en forma muy aproximada, conceptual, una tasa de producción, tenemos la regla del profesor Taylor, tenemos también lo planteado por Mackenzie y lo planteado por López Jimeno. Dentro de lo planteado por Taylor en el año 76, él dice que la tasa de producción se debe determinar a base de la reserva económica del proyecto. Entonces acá tenemos la ecuación de la reserva y se determina un más menos. Primero hago la ecuación y lo multiplico por 1, o multiplico esta ecuación por 1.2 y luego la multiplico por 0.8. Entonces tengo un más menos, me va a decir que la tasa de producción del proyecto puede ir entre 80 a 100 y que en ese rango debería moverme. Y también me determina de una forma muy sencilla la vida útil del proyecto. Me dice que la vida útil del proyecto, dependiendo de la tasa que vaya a utilizar, puede variar entre 15 años a 20 años o de 15 a 17, y ese es el rango de la vida del proyecto. Acá hay un ejemplo para un proyecto que contiene 100 millones de toneladas de reserva, puede tener una vida útil que vaya desde unos 16 a unos 25 años y una tasa de producción que va de los 3.8 a los 5.7 millones de toneladas por año. Bien, eso es importante, estos parámetros acá terminan en toneladas por año y la unidad de la vida útil también son años. O si no quiero trabajar con las ecuaciones, puedo trabajar con esta gráfica que se ve acá, que para 100 millones también puedo determinar una tasa de producción mínima y una tasa de producción máxima. Pero algo importante a tener presente al usar Taylor es que él, para crear esta ecuación empírica y para hacer esta gráfica, básicamente él se basó en minas de open pit. Por lo tanto, Taylor es una muy buena metodología para faenas de cielo abierto y no tanto para faenas de subterránea, especialmente aquellas faenas que tienen reserva o mineral a extraer de baja cantidad. Bien, otro autor que también nos propone algunas ecuaciones para determinar esta tasa de producción es Mackenzie, quien también utiliza los millones de toneladas de reservas que posee el proyecto. Él propone estos factores y determina un ROP. Algo importante que plantea Mackenzie es que él determina una tasa o un ritmo óptimo de producción o una tasa de producción, y él separó la información tanto para minas subterráneas como para proyectos cielo abierto. Por lo tanto, acá ya tenemos una mejor aproximación para las diferentes metodologías de explotación. Y además, él determina la vida útil de un proyecto. Él dice que es importante considerar el tipo de mineral que se está explotando. Por lo tanto, él determina la vida útil para proyectos de cobre, oro o plomo y zinc según diferentes ecuaciones. Y por último, tenemos el aporte de López Jimeno, que él plantea de que lo que planteó Mackenzie es muy bueno en lo que es tasa de producción y que lo que él plantea sobre la vida útil también es una buena alternativa, pero ¿qué pasa en los proyectos que tienen más de un mineral o 2 o 3 menas que están explotando? Entonces él plantea de que hay que utilizar el concepto de ley equivalente, de que mi mineral principal, si en mi caso es cobre, pero además el yacimiento presenta molibdeno, las leyes de molibdeno las tengo que convertir en leyes de cobre. Junto con la ley de cobre que ya tenía, se suman, generan una nueva ley de cobre un poco más alta, y con esa ley equivalente yo debo determinar la vida útil del proyecto. Ese es el aporte de López Jimeno, que es bastante interesante. Por lo tanto, llegamos al final de esta clase.
Como siempre, les doy las gracias por su participación. Espero que esto les sirva para aclarar algunos conceptos, para profundizar tal vez en algunos temas que ya han visto en sus clases. Y nuevamente les doy gracias. También le doy gracias a la plataforma Nube Minera por esta oportunidad que nos da de compartir, y nos estamos viendo en las próximas clases.